Bien, comenzamos el seminario de hoy. Muy buenas noches o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentre cada uno de ustedes. En primer lugar, me gustaría agradecerles sinceramente su asistencia e interés y les doy la más cordial bienvenida a este seminario dedicado a la teoría de la seguridad y a los métodos de los estados límites últimos. Y Load and Resistance Factor Design, conocido comúnmente por sus iniciales LRFD, LRFD. Como siempre, durante las sesiones que hemos compartido en este periodo de pandemia sanitaria, les traslado un mensaje de ánimo y fortaleza de espíritu para mantener nuestro compromiso y responsabilidad los días que prosigan las medidas de distanciamiento social. Reitero, mucha fuerza y mucho ánimo para todos y muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo que una vez finalizada la exposición, iniciaremos un turno de preguntas a través del chat y les animo a que si les surge cualquier tipo de duda o pregunta durante la presentación, la copien y la inserten en el chat una vez que ésta termine. Gracias y comenzamos. Soy Luis Javier Sanz Balduz, me presento, soy doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, especializado en cálculo estructural por la Universidad de Cantabria, en España. He sido durante 8 años profesor titular universitario en la Universidad de Zaragoza y en la UCAM de asignaturas relacionadas siempre con estructuras, teoría de estructuras, tecnología de estructuras, hormigón estructural, estructuras metálicas, puentes, etc. Y también soy el director de formación y consultoría de la empresa Civil Studio. Civil Studio es una empresa española de Barcelona formada por ingenieros civiles calculistas que llevan 25 años desarrollando software para diseño y cálculo estructural aplicado básicamente a las infraestructuras viales. Civil Studio es un programa que desarrolla y resuelve los cálculos y las tipologías más habituales en el trabajo diario y cotidiano del ingeniero estructural, ya sea análisis seccional, vigas, muros, pasos inferiores, pilas, estribos, tableros y, en definitiva, puentes completos. Pero cada uno de estos elementos o estructuras se resuelven con un carácter específico gracias al enfoque modular adoptado. Es decir, existe un módulo específico para cada tipología estructural que permite diseñar, analizar y obtener todos los documentos de salida del elemento que se esté proyectando, ya sea a través de memorias, mediciones y planos, incluso el despiece de los hierros y los archivos para la metodología BIM. Al final del seminario procederemos a sortear una licencia gratis de uno de los módulos del software, concretamente el módulo de sección compuesta entre todos los asistentes, a los que nuevamente agradecemos su asistencia e interés. Además de ser el director de formación y consultoría de Civil Studio, soy también el gerente de la empresa de ingeniería Imagina. Imagina nació a finales de 2004 como una empresa consultora de ingeniería civil con especial énfasis en el ámbito de la ingeniería estructural. De hecho, Imagina fue creada principalmente para eso, para imaginar, diseñar, proyectar y ejecutar estructuras de todo tipo, ya fueran industriales, de infraestructuras viarias o de edificación. La experiencia adquirida previamente en el diseño y ejecución de estructuras prefabricadas complejas de cualquier registro fue aplicándose progresivamente al resto de tipologías y materiales disponibles. El empleo indistinto de soluciones de hormigón, metálicas, mixtas o híbridas nos ha permitido resolver multitud de problemas, por muy complejos que hayan sido. Pueden ver un resumen de algunos de nuestros trabajos en nuestra página web imgn.es. Quiero aprovechar la ocasión para recordarles, como hemos hecho en las sesiones anteriores, que la colaboración y la sinergia entre Civil Studio e Imagina va a permitir, de hecho está permitiendo la creación de un importante conjunto de seminarios virtuales, tanto de carácter práctico como teórico, en el que vamos a intentar cubrir la práctica totalidad de temas que entendemos resultan de gran interés para cualquier ingeniero o proyectista estructural. Lógicamente iremos anunciando la celebración de estos cursos a través del correo electrónico, newsletters y las diferentes redes sociales. Bien, paso a quitar la cámara y directamente comenzamos el webinar. El objetivo del webinar de hoy es introducir la filosofía de cálculo estructural comúnmente aceptada en el mundo hoy día.
Nos referimos al método de los estados límite, como es conocido en terminología europea, o el Load Resistance and Factor Design, como es denominado en Norteamérica. Ambas denominaciones, con ciertos matices, como veremos a continuación, comparten plenamente el enfoque que vamos a desarrollar en esta sesión. En cualquier caso, antes de pasar a hablar directamente sobre ellos, parece interesante introducir de dónde provienen y cuáles son los antecedentes directos de los mismos y que muchos de los aquí presentes estudiamos en nuestras respectivas carreras o capacitaciones. De esta manera, la estructura de la presentación se va a agrupar en 3 bloques que paso a enumerar a continuación y que tienen reflejados en la pantalla. En primer lugar, introduciremos la materia que vamos a tratar, intentando ser lo más precisos posibles con el lenguaje utilizado. Uno de los problemas evidentes de nuestra disciplina es la escasa precisión semántica de los términos que utilizamos en nuestro lenguaje técnico e ingenieril. Por eso resulta especialmente interesante e importante, en un seminario como este, concretar perfectamente a qué aludimos con cada uno de los vocablos que utilizamos. A continuación expondremos qué es la teoría de la seguridad y de qué maneras o con qué enfoques se puede tratar de desarrollar. Y por último, explicitaremos qué es el método de los estados límite y el LRFD, Load Resistance Factor Design. Como hemos dicho, el primer punto del seminario está dedicado a introducir qué es un proyecto estructural, puesto que este proyecto es precisamente el que debe cumplir los supuestos de seguridad que nombraremos posteriormente. Llegados a este punto, ya es importante entender que el concepto de seguridad estructural solo adquiere sentido precisamente con una estructura que ha sido proyectada o al menos revisada o reevaluada si es una estructura existente. Nos dirigimos, por tanto, a entender y enunciar unívocamente cuáles son las 3 etapas o fases del proyecto de una estructura. Me estoy refiriendo al diseño, al análisis y al dimensionamiento. Y tenemos que ser capaces de distinguirlos perfectamente con sus cuestiones específicas. Antes de sumergirnos en estas cuestiones de idoneidad semántica, merece la pena que hablemos, aunque sea levemente, de las razones por las que los ingenieros nos hemos empeñado en proyectar nuestros artefactos, es decir, en tratar de anticipar el comportamiento real de los desvelos de nuestra imaginación. Y esa es la pregunta, precisamente. Es decir, ¿por qué los ingenieros estructurales tenemos la peculiar manía de proyectar nuestras estructuras en 2020? Entiendo perfectamente que la pregunta les parezca obvia, pero les pido que piensen en cómo se construían todos los edificios o todos los puentes hasta bien entrado el siglo XIX. Se trataba simplemente de un proceso de geometrización, de prueba y error. Es decir, se construía con una determinada geometría, se veía que funcionaba y se mantenían las reglas geométricas en posteriores estructuras semejantes. Y este proceso continuaba hasta que sucedía algún problema serio y se ponía en tela de juicio precisamente la geometría supuesta. Lógicamente, además de este proceso descrito, existía la propia intuición resistente del diseñador, que aconsejaba determinadas soluciones, pero evidentemente hasta que éstas no se ponían en práctica, es decir, no se construía, se desconocía la idoneidad de las mismas. A finales del siglo XVII sucede algo que hace temblar los cimientos del mundo conocido hasta ese momento y que ha permitido que muchos de nosotros, por no decir todos, estemos aquí. Me refiero al desarrollo del cálculo fluxional o diferencial por Newton y Leibniz, que supuso uno de los hechos más asombrosos de la historia del conocimiento humano, puesto que ambos lo desarrollaron de manera prácticamente simultánea e independiente. El primero, Newton, simplemente porque lo necesitaba para enunciar sus leyes físicas, y el segundo, Leibniz, por puro deleite intelectual. En definitiva, la introducción de este nuevo corpus matemático supuso la posibilidad de aplicarlo a las realidades físicas habituales, en las que los hermanos Bernoulli, en Basilea, supusieron el nexo necesario para que Euler y Navier sentaran las bases de la resolución de los problemas estructurales. Y ahora, justo ahora, tomémonos un momento para pensar en lo que acabamos de decir. Estamos en 1826 y Navier acaba de introducir el método de resolución de una viga estáticamente indeterminada. Por primera vez, digamos, generaliza y sistematiza todo lo que Euler había resuelto unos pocos años antes.
Pensemos que si un elemento estructural resultaba susceptible de ser resuelto matemáticamente, eso significaba que antes de ser construida esa estructura, es decir, simplemente a partir de un diseño y sometido a unas ciertas acciones concretas, nosotros vamos a ser capaces de conocer su comportamiento. O al menos lo que en 1826 podía conocerse del comportamiento real de los materiales constituyentes de esos elementos estructurales diseñados. En resumen, los ingenieros somos capaces de prever el comportamiento de aquello que seamos capaces de conceptualizar matemática y físicamente. Y evidentemente las computadoras y los potentes software que manejamos nos permiten poder trabajar sobre nuestros diseños y no simplemente sobre estructuras construidas. Así, ahora nos toca hablar precisamente de las etapas de cualquier proyecto estructural que vamos a desarrollar con un único objetivo, que es conocer y prever si ese diseño es plausible o no, si es factible o no antes de ser construido. Insisto nuevamente en algo que he comentado antes. Los ingenieros estructurales tenemos la mala costumbre de no ser precisos con nuestro lenguaje y es un gran error, un manifiesto error, porque lo único que introducimos en nuestra disciplina es caos y desorden, además de complicar sobremanera la comprensión de la fenomenología que manejamos en nuestro círculo más próximo. Hagamos, por tanto, un pequeño esfuerzo de pedagogía estructural. Las tres etapas absolutamente necesarias e imprescindibles en cualquier proyecto estructural son estas que les indico en la pantalla: diseño, análisis y dimensionamiento. Habitualmente las dos últimas, análisis y dimensionamiento, las solemos englobar en lo que denominamos cálculo estructural, pero a nuestros efectos, es decir, para el objetivo del presente seminario, resulta especialmente importante que entendamos que el cálculo de una estructura consta de estos dos procesos, análisis y dimensionamiento, dos procesos diferenciados y consecutivos, no simultáneos, como explicaremos a continuación. En cuanto a la primera etapa, el diseño, puede parecer obvia, como decíamos antes, pero dista mucho de serlo. Por muy buenos ingenieros que seamos, y vamos a aceptar que todos los aquí presentes lo somos, va a ser muy complicado, por no decir imposible, saber si una estructura funciona, es decir, analizada y dimensionada, si no la hemos diseñado previamente. Y dependerá de la pericia del proyectista que el análisis y posterior dimensionamiento de la estructura demuestre que ese diseño inicialmente elegido está más o menos cerca de la solución óptima pretendida. En resumen, la primera e inexcusable fase de todo proyecto es el diseño. Puede ser que el diseño venga dado y entonces el calculista solo deba verificarlo tras desarrollar las fases de análisis y dimensionamiento posterior. Pero siempre, siempre, siempre debe haber una geometría previa que pueda ser calculada. Una vez definida esa geometría, debemos proceder a comenzar la siguiente fase del proyecto estructural, es decir, el análisis. El proceso de análisis contempla tres fases diferenciadas. En primer lugar, se debe modelizar el diseño real propuesto, es decir, se trata de convertir la realidad geométrica diseñada en un modelo física y matemáticamente calculable. Y para ello, lo que vamos a hacer es conceptualizar el elemento estructural mediante los elementos que son inherentes en nuestra disciplina. Es decir, vamos a modelizar la estructura real en cables, en vigas, en placas, en láminas, cuyo comportamiento conocemos y somos capaces de resolver matemática y físicamente. En segunda instancia, se deben definir las acciones que van a aplicarse sobre la estructura. Y estas, lógicamente, como no puede ser de otra manera, dependen de la naturaleza funcional de la propia estructura. Estamos ante un puente de tráfico carretero, se trata de un puente ferroviario, es una pasarela y por lo tanto sometida exclusivamente a tráfico peatonal. Existe la posibilidad de huracanes en la zona geográfica en la que vamos a localizar la estructura que estamos calculando o, por el contrario, nos encontramos en zona sísmica. En resumen, debemos prever la existencia de todas estas acciones, puesto que hay que aplicarlas sobre el modelo que habremos generado en la fase anterior. Finalmente, y siempre haciendo la consabida referencia y genuflexión a Navier y a Euler, porque gracias a ellos estamos aquí, procedemos a resolver la estructura mediante uno o varios métodos de análisis. Dicha resolución va a consistir inexcusablemente en obtener todos los esfuerzos
en todas las secciones y para todas las acciones que hayamos definido en la fase anterior. Repito, debemos obtener, para resolver un problema estructural, todos los esfuerzos en todas las secciones y para todas las acciones que hayamos definido previamente. Y además, por si esto fuera poco, también debemos calcular las reacciones de nuestra estructura para esas mismas acciones mencionadas. De todo este proceso de análisis surge precisamente el concepto de solicitación, que no es más que el esfuerzo producido por una acción concreta a partir de un método de análisis específico. Es decir, el concepto de solicitación está íntimamente ligado con la acción o acciones que la generan, e igualmente con el método de análisis desarrollado. Veremos posteriormente la importancia capital de este concepto en la teoría de los estados límite. Aprovecho para comentar, aunque lo desarrollaremos más ampliamente un poco más tarde, que cuando nos referimos al método de análisis hablamos de la modelización del comportamiento físico del material constituyente de la estructura. Por ejemplo, el método de análisis lineal supondrá una correspondencia, una relación lineal entre el esfuerzo aplicado y la deformación producida. Si el método de análisis no es lineal, sino que es plástico, las relaciones tenso-deformacionales evidentemente cambian. Por último, a partir del diseño propuesto y del análisis realizado, deberemos realizar el dimensionamiento de la estructura. ¿Y qué es el dimensionamiento? Pues el dimensionamiento no es más que la verificación de que todas esas secciones del diseño propuesto cumplen con unos criterios determinados. Esos criterios suelen estar recogidos en normativas concretas y describen cuáles deben ser las comprobaciones específicas que serán analizadas en función de las características de la estructura, tanto a nivel funcional, es decir, es un puente carretero, es un puente ferroviario, es una pasarela, es un edificio, es una cimentación, como a nivel de los materiales que conforman la estructura. Se trata de saber si nuestra estructura está constituida por hormigón, por acero, por aluminio, por madera. En definitiva, las comprobaciones que tendremos que realizar en nuestro dimensionamiento dependerán tanto de las características funcionales de la estructura como de los materiales que conformen ese elemento estructural. En el dimensionamiento, por tanto, debemos introducir esas características de los materiales empleados para posteriormente realizar, como digo, las verificaciones correspondientes. Si todas las verificaciones se cumplen, si tenemos suerte o nuestro diseño ha sido lo suficientemente adecuado para que esas primeras verificaciones obtenidas cumplan los criterios establecidos, entonces podemos decir que el diseño es correcto. Sin embargo, si esas verificaciones no cumplen, y hay que buscar soluciones que permitan cumplirlas y, en última instancia, si es del todo imposible, definir un nuevo diseño. En este caso, deberemos reiniciar todo el proceso, es decir, plantearemos un nuevo diseño, un nuevo análisis y un nuevo dimensionamiento hasta que se cumplan absolutamente todas las verificaciones necesarias. Una vez que hemos entendido qué es un proyecto estructural, una vez que hemos entendido cada una de las tres fases irrenunciables que lo conforman y la definición de las mismas, estamos en condiciones de explicar qué es la teoría de la seguridad. En primer lugar, enunciaremos cuáles son los objetivos de la teoría de la seguridad estructural. A continuación, introduciremos las variables o parámetros a considerar y, por último, comentaremos diferentes maneras de enfocar la seguridad estructural. Como decíamos, debemos entender cuáles son los objetivos perseguidos cuando nos referimos al concepto de seguridad estructural. Y aquí tienen precisamente estos tres objetivos. Para conseguir tales objetivos, valga la redundancia, la estructura debe ser diseñada y ejecutada para que durante su vida útil, con un apropiado grado de fiabilidad, esa estructura soporte todas las acciones probables que puedan suceder durante su ejecución y uso. Introduzco el concepto de que vida útil ya vemos que es un valor, que es un parámetro, que es una entidad con un marcado valor estadístico, en el sentido que nosotros definimos en la estructura o nos anticipamos y nos atrevemos a anunciar cuál va a ser la vida en la que va a mantener todas sus características estructurales y funcionales. En segunda instancia, la estructura debe estar diseñada y ejecutada de tal forma que durante su vida útil y con ese apropiado grado de fiabilidad que hemos dicho anteriormente, no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles que impidan o que compliquen
ese servicio para el que la estructura ha sido diseñada. Y por último, la estructura debe estar diseñada y ejecutada para que se dañe lo mínimo posible frente a eventos de tipo extraordinario, como explosiones, impactos o incluso errores humanos. La idea es que el fallo de un componente estructural no genere unas consecuencias desproporcionadas. Al final, seguimos introduciendo parámetros o valores estadísticos o de probabilidad. Lo que se trata es de que estamos buscando un grado de confianza suficiente para los usuarios. A continuación, merece la pena comentar las variables a considerar en este proceso. Realmente son 4. En primer lugar, las acciones. En segundo, los métodos de análisis a nuestra disposición. En tercero, las solicitaciones. Y por último, las resistencias de los materiales. Las 3 primeras, acciones, métodos de análisis y solicitaciones, normalmente suelen agruparse directamente en el concepto de solicitación, puesto que, como hemos dicho antes, este último de alguna forma engloba los anteriores. En cualquier caso, vamos a hacer un repaso de esas 4 variables. En primer lugar, debemos hablar de las acciones a considerar. Como hemos dicho, las características funcionales de la estructura determinan las acciones que van a soportar a lo largo de su vida útil. Debemos comprender en este mismo instante que a priori resulta imposible recoger todas las posibles casuísticas de las acciones que van a transitar sobre nuestra estructura. Ni conocemos el valor exacto de todas estas acciones, ni sabemos su duración en el tiempo, ni su configuración espacial y ni siquiera la posible respuesta que puedan originar en la propia estructura. De esta manera vamos a aceptar que las diferentes normativas de acciones van a intentar estimar toda esa casuística comentada de acciones a través de conceptos estadísticos relacionados con una cierta probabilidad de ocurrencia. Es decir, y leemos el último punto, esas normativas reflejan precisamente la probabilidad de ocurrencia mediante la definición de unas acciones características que recogen la posible variación en magnitud, en dirección, en sentido y en puntos de aplicación. En segunda instancia, merece la pena hablar de los métodos de análisis. Independientemente de las acciones aplicadas, un mismo modelo puede ser resuelto de diversas maneras en función del método de análisis empleado. En esta diapositiva enumeramos los métodos más habituales: lineal, no lineal, lineal con redistribución limitada y plástico. Recordamos que los resultados de un análisis de un modelo sometido a unas acciones concretas variarán en función del método de análisis. Por lo tanto, resulta fundamental asociar los resultados obtenidos al método de análisis empleado y que las diferentes verificaciones a realizar en el proceso de dimensionamiento sean consistentes, parcial o totalmente, con dicho método. Es decir, por poner un ejemplo, lanzo una pregunta que podemos responder luego en el coloquio final. ¿Entienden que una verificación que asuma comportamiento plástico del material es consistente con un método de análisis estructural lineal? Es decir, si nosotros tenemos una verificación, una comprobación del dimensionamiento de nuestra estructura y estamos asumiendo comportamiento plástico del material, ¿eso es consistente con el que hayamos obtenido las solicitaciones a partir de un análisis estructural lineal? Como digo, luego lo comentaremos. Nos faltan 2 variables más a considerar en la aplicación de la teoría de la seguridad. En primer lugar, las solicitaciones, que ya hemos introducido anteriormente, que es un concepto muy ligado a los esfuerzos o fuerzas internas, pero que alude a unas acciones o conjuntos de acciones concretos y un método de análisis determinado. Para poder explicar mejor el concepto, hemos distinguido el caso de las estructuras isostáticas o estáticamente determinadas e hiperestáticas o estáticamente determinadas. Como ven, en las estructuras isostáticas, ya saben que los esfuerzos se obtienen simplemente por consideraciones de equilibrio a partir de las cargas, de las reacciones en los apoyos y de la propia geometría de la estructura. Es decir, los esfuerzos no dependen ni del estado de los materiales y son siempre proporcionales a las cargas aplicadas. Sin embargo, en estructuras hiperestáticas, las solicitaciones obtenidas, los esfuerzos, dependen precisamente de la variación de la rigidez y esta del estado tensodeformacional de los materiales, puesto que para resolver o para introducir esas ecuaciones que nos permiten resolver ese sistema de ecuaciones, pues lo que tenemos que hacer es introducir esas relaciones tensodeformacionales que necesitamos. Para mantener el equilibrio, precisamente los esfuerzos aumentarán las secciones con mayor rigidez, generándose una cierta redistribución de esfuerzos.
Por último, debemos hablar de las resistencias de los materiales que hemos asumido en el diseño propuesto. Es decir, si hemos diseñado una estructura de hormigón armado, tendremos que pensar en la resistencia del material hormigón y en la resistencia del material acero pasivo. Y si además es hormigón pretensado, tendremos también que pensar en la resistencia del material acero activo. El comportamiento de esos materiales puede presentar ciertas incertidumbres y las diferentes normativas de materiales definirán una estimación de valores de las resistencias características que recogerán la posible variación real de dichos valores. Muy bien, continuamos. Por último, merece la pena hablar de las diferentes maneras o perspectivas con las que podemos enfocar la seguridad de una estructura. Podemos plantear estos enfoques de la seguridad de dos formas. La primera, por consideración de variables. Las variables nos referimos en este caso a las acciones, a las solicitaciones y a las resistencias, que ya saben que podemos resumir en solicitaciones y resistencias. Tenemos dos grandes grupos de métodos por consideración de variables. Uno serían los métodos deterministas y los segundos los métodos probabilistas. Y un tercer grupo que vamos a decir que es una simplificación de uno de los anteriores. Pasamos a describirlos. Los deterministas son los métodos clásicos, es decir, la capacidad resistente de un elemento se determina de manera que exceda la solicitación producida con un cierto margen. Y esa relación entre la resistencia y la solicitación corresponde a la obtención de un cierto coeficiente de seguridad. ¿De acuerdo? Esos coeficientes de seguridad son de tipo global, es decir, se aplican a toda la estructura y están basadas en la experiencia y criterio del ingeniero. Como digo, esos eran los métodos deterministas, métodos clásicos que se han venido usando ampliamente hasta prácticamente mediados de los 80 en todo el mundo. Por otro lado están los métodos probabilistas, generados a partir de los años 50 del siglo pasado en la Unión Soviética y que se fueron exportando al centro de Europa y a Norteamérica. En este caso, los valores de las solicitaciones y de las resistencias de los materiales son aleatorias y sus valores van a tener una determinada probabilidad de ser o no superados en la práctica. Las solicitaciones originadas por la naturaleza, cuyos valores máximos, como el viento y los sismos, cuyos valores máximos son puramente casuales, estarán también relacionados con periodos de ocurrencia, lo que denominamos habitualmente tiempos o periodos de retorno. Ya digo, tanto las solicitaciones como las resistencias se entienden que son variables aleatorias y la probabilidad de ocurrencia están recogidas en funciones de probabilidad, en funciones matemáticas y estadísticas. Hay una manera de simplificar estos métodos probabilistas que, como todos ustedes pueden imaginar, son muy complejos en cuanto al manejo, que son los métodos semiprobabilistas. Y al final se basan en los estudios probabilistas que hemos comentado en el punto anterior de las variables R, resistencia a los materiales, y S, solicitaciones, pero utilizando coeficientes parciales de seguridad que lo que van a hacer es minorar la resistencia de esos materiales y ponderar las acciones. En dichos coeficientes de seguridad, que tienen un significado muy diferente a los coeficientes de seguridad de los métodos deterministas, consideramos englobados un riesgo marcado principalmente por los niveles asociados a esas funciones estadísticas, a esas funciones de probabilidad que anteriormente hemos comentado en los métodos probabilistas. ¿De acuerdo? Entonces, que quede absolutamente claro que los coeficientes de seguridad, coeficientes de ponderación, llamémosle como queramos, de los métodos semiprobabilistas no tienen nada que ver a nivel conceptual con los coeficientes de seguridad de los métodos deterministas. Responden a otras características y, como digo, en los coeficientes de seguridad de los métodos semiprobabilistas va inherente un marcado significado estadístico, un marcado significado de probabilidad de ocurrencia que evidentemente no existe en los métodos deterministas. Por ejemplo, es importante poner un ejemplo que nos sirva para clarificar esta cuestión. El valor característico de la sobrecarga de tráfico de cualquier normativa no significa, me da igual que sea normativa norteamericana, normativa europea, normativa española, normativa ecuatoriana, da lo mismo. Ese valor característico de la sobrecarga de tráfico, incluida la normativa, no significa que corresponda a ninguna acción de tráfico real, sino simplemente a la materialización de un valor que supondrá un determinado percentil, un determinado cuantil, en la función de probabilidad correspondiente de todas las posibles acciones de tráfico que se den en ese país.
Además, en función de la comprobación que se plantee, dicho valor característico se afectará por un cierto valor, un coeficiente, que nuevamente representará una nueva posibilidad de ocurrencia. Y exactamente lo mismo ocurrirá con las resistencias de los materiales. Es decir, vuelvo a reiterar, en los métodos semiprobabilistas los coeficientes numéricos que manejamos corresponden simplemente a una simplificación de las funciones reales de probabilidad. De ahí su propia denominación como semiprobabilistas. En segunda instancia, hay otra manera de enfocar la seguridad, que es a través de la verificación del comportamiento estructural. Podemos distinguir entre los métodos clásicos, en los que englobamos el de tensiones admisibles, allowable working stress o allowable stress design, que son las iniciales de, al final, todos los métodos que entendemos como tensiones admisibles. En estos métodos, en los clásicos, se basan en asegurar que las tensiones producidas en los materiales estructurales serán menores siempre que las tensiones admisibles definidas previamente a través de ese factor de seguridad que está muy relacionado con el coeficiente de seguridad global que antes veíamos en los métodos deterministas. Y, en segunda instancia, tenemos los métodos de cálculo en rotura, a los que corresponderían los estados límite o el método LRFD. En este caso, la capacidad de respuesta de la estructura siempre tendrá que ser superior a la solicitación considerada en cada uno de los estados que nosotros entendamos que son capaces de ilustrar el comportamiento de la estructura. Y en este caso, estos coeficientes que introducen estos métodos de cálculo en rotura vuelven a tener, como decíamos antes, un valor estadístico, un valor de probabilidad de ocurrencia. El resumen de lo que hemos visto hasta ahora en cuestión de los enfoques de la seguridad estructural es este. Es decir, vemos que los métodos deterministas y de los métodos clásicos al final convergen en lo que denominamos habitualmente el cálculo tradicional. Y sin embargo, los métodos probabilistas o su simplificación, que son los métodos semiprobabilistas, más los métodos de cálculo en rotura, como estados límite o el RFD, al final convergen en esto que podemos denominar cálculo, es decir, no tradicional, cálculo estadístico, que al final engloba esa probabilidad de ocurrencia tanto a nivel de acciones como a nivel de comportamiento de los materiales. Una vez explicada e introducida todos los fundamentos de la teoría de la seguridad, podemos concretar y aproximarnos a la metodología de cálculo estructural vigente, ya digo, en prácticamente todo el mundo. El método de los estados límites es el nombre que recibe esta metodología en Europa y el Low Resistance and Factor Design en Norteamérica. En primer lugar, realizaremos una pequeña introducción. A continuación definiremos qué es un estado límite y posteriormente los tipos de estados límite y por último revisaremos la aplicación del enfoque semiprobabilista ya mencionado. Como hemos dicho antes, en los últimos tiempos el cálculo estructural se afronta, como prácticamente todo lo que nos rodea, desde un punto de vista estadístico y probabilista. Independientemente de que este enfoque sea estrictamente, como digo, probabilista, es decir, a través de funciones matemáticas que representan la probabilidad de ocurrencia, o simplificado como el método semiprobabilista, el fundamento, ya digo, es el mismo. Ya lo hemos comentado antes, independientemente de que trabajemos siempre con funciones de probabilidad o que trabajemos con valores asociados a determinados cumplimientos de esas funciones de probabilidad, el fundamento es el mismo. Y afortunadamente este planteamiento que estamos comentando es exactamente igual en lo que denominamos el método de los estados límite y en el LRFD. O sea, es exactamente lo mismo y lo único que cambiar van a ser matices o comprobaciones concretas. Con lo que, independientemente de que estudiemos esta cuestión desde la literatura europea o desde la literatura americana, al final la filosofía subyacente será exactamente la misma. Bien, ya sabemos que el método es semiprobabilista, pero deberíamos definir qué es exactamente un estado límite. Y un estado límite es exactamente esto. Es una situación tal que al ser rebasada hace que la estructura no cumpla alguna de las funciones para las que ha sido proyectada. Es decir, debe comprobarse que una estructura cumpla todos, y remarco todos, los estados límite en cualquiera de las situaciones de proyecto, considerando precisamente los valores de cálculo de las acciones, de las características de los materiales y los datos geométricos asumidos. Recordemos que en los valores de cálculo de las acciones ya hay un componente
de probabilidad de ocurrencia. En las características de los materiales ya hay otro componente de probabilidad de ocurrencia y, evidentemente, si no estamos 100% seguros de la geometría que estamos introduciendo, también deberíamos implementar de alguna forma esa probabilidad de ocurrencia. En cualquier caso, ya que el diseño es una cuestión de decisión del proyectista, lógicamente ahí debería haber poca variación. El procedimiento de comprobación de un estado límite concreto consiste en deducir, por una parte, el efecto de las acciones aplicadas a la estructura o a parte de ella, y por otra, la respuesta de la estructura para dicha situación límite analizada. Que quede claro que el estado límite queda garantizado si se verifica con una fiabilidad aceptable. Fiabilidad, relacionémoslo siempre con cuestiones estadísticas, con probabilidad de ocurrencia. Como digo, el estado límite quedará garantizado si verifica que la respuesta estructural nunca será inferior que el efecto de las acciones aplicadas, es decir, que las solicitaciones producidas en la propia estructura. En consecuencia, y en resumen, ¿qué tipos de estados límite podemos tener en nuestras estructuras? Básicamente, vamos a tener dos grandes grupos. Como veremos, cada uno de estos grandes grupos, luego, en función de los materiales, atiende a diversas terminologías. Pero, en cualquier caso, los dos grandes grupos de estados límite son estos. Por un lado, los estados límite últimos, que son aquellos que pueden provocar el fallo de la estructura y que están relacionados directamente con la seguridad que ofrece esa estructura frente al colapso total o parcial, como ven indicado en la imagen de la derecha. Que desgraciadamente han ocurrido bastantes fenómenos de estos en los últimos meses. Pero por otro lado están otro tipo de estados límite, que son los estados límites relacionados con la máxima capacidad de servicio de la estructura, lo que denominamos estados límite de servicio. Y estos se relacionan con la funcionalidad, estética y durabilidad de la estructura. Por ejemplo, y bien la imagen que aparece en pantalla, el puente atirantado que ven en la pantalla seguramente no presente ningún problema relacionado con colapso. Pero, desgraciadamente, hay una alineación que no se cumple y puede comprometer, es una perspectiva bastante mala, o sea que seguramente en verdadera magnitud no será un problema tan acusado como lo estamos viendo en diagonal, pero podría llegar a comprometer la funcionalidad de este puente, es decir, no habría una superficie de rodadura, homogénea, correcta, con lo cual, claro, si nosotros ejecutamos un puente, proyectamos un puente y luego nos sirve como tal, nos sirve para ese tránsito de vehículos carreteros, pues evidentemente el diseño propuesto no sirve. Entonces, quiero aprovechar esta pantalla simplemente para decir que muchas veces da la sensación que los estados límite últimos pueden ser más importantes que los estados límite de servicio, porque como unos están relacionados con el colapso y otros con la estética, o con la durabilidad, con la funcionalidad, pues bueno, da la sensación de que uno es más importante que el otro. Nada más lejos de la realidad. Para que una estructura sea estructura, una de las características fundamentales es que cumpla estrictamente la función para la cual ha sido diseñado. Por lo tanto, un puente carretero que no puede servir a su cometido, da igual que no se rompa, pero si tiene comprometida su funcionalidad, lógicamente es un estado límite que no funciona y la estructura será fallida, ¿vale? Entonces, mucho cuidado, tan importante va a ser el estado límite de servicio como el estado límite último. Por poner ejemplos, y estos son estados límite extraídos de las normas españolas, tanto de hormigón como de acero. Ya digo, vemos dos grandes grupos, estados límite últimos y estados límite de servicio, en los que, en función del material que empleemos, los estados no se corresponden, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver el estado límite último de equilibrio en el hormigón, el estado límite último de equilibrio en acero, efectivamente los dos, el tratamiento es exactamente igual, pero sin embargo tenemos un estado límite último de agotamiento frente a punzonamiento que por las características del acero, el acero no existe. Y sin embargo en fisuración, en servicio, tenemos un estado límite de servicio de fisuración que obviamente en acero no puede existir. Como en acero existen plastificaciones locales que nos preocupan mucho en esa situación de servicio de la estructura metálica, que sin embargo no ocurren en hormigón porque no estamos trabajando con las mismas esbelteces. ¿De acuerdo? En el método LRFD las comprobaciones son prácticamente las mismas, con alguna pequeña salvedad. Como pueden observar, ya digo, los estados límite no serán los mismos atendiendo a los diversos materiales que utilicemos, puesto que los objetivos perseguidos diferirán en atención a la naturaleza del material estructural empleado. Seguimos. Por último, y una vez explicado qué es un estado límite y los diferentes tipos que tenemos que verificar,
pasamos a revisar la aplicación del método semiprobabilista a la comprobación de dichos estados límite. En primer lugar, vamos a hablar de las acciones. Ya ven aquí que las acciones lo llevamos repitiendo prácticamente desde el inicio del seminario. Los valores característicos están ligados a unas distribuciones estadísticas que presentan el valor que esté considerando. ¿De acuerdo? En el caso de las acciones, el valor característico es distinto en función del tipo de acción considerada, pudiendo trabajar en valores medios, en valores máximos, en valores mínimos o incluso en valores nominales. Y aquí, por poner ejemplos, hablamos de las acciones permanentes y hablamos de las acciones variables. Ya ven que en función de lo que estemos buscando con nuestro cálculo y posterior dimensionamiento, es posible que tengamos que trabajar con diferentes percentiles, con diferentes cuantiles que reflejan probabilidad de ocurrencia de la acción que estemos considerando. ¿Vale? Podemos tener un valor máximo de un 5%, un cuantil del 5% y un valor mínimo con un cuantil del 95% o viceversa. Y en acciones variables, 3/4 de lo mismo. ¿De acuerdo? En el caso, como siempre ocurre, que estas acciones actúen de manera simultánea a otras acciones, entonces lo que tenemos que trabajar es con sus valores de combinación. Entonces, por poner un ejemplo, en el caso de las acciones variables, podemos trabajar o con valores característicos, que es cuando la acción actúa de forma aislada, con valores de combinación, cuando esas acciones variables actúan en combinación con la acción principal o determinante, o en valores frecuentes o en valores cuasi permanentes. En cualquiera de los casos, lo que quiero dejar claro, y es lo que vamos a ver y lo que deben ustedes comprobar cuando trabajen con las diferentes normativas, es que los coeficientes tanto de minoración o de mayoración de acciones, como los valores de combinación, reflejan un tratamiento estadístico que estamos realizando sobre esa variable. Pero en lugar de hacerlo directamente con funciones de probabilidad, estamos trabajando con valores que representan posibilidades de ocurrencia en esa función de probabilidad. ¿De acuerdo? En el caso del método LRCD, es la propia normativa que nos indica cuáles son los valores exactos que tenemos que contemplar para hacer las comprobaciones que corresponden. Así como en Europa se define una metodología en la cual se deja a elección del proyectista y del calculista el proceso para obtener los máximos y mínimos en cada situación, con sus concomitancias correspondientes. En Estados Unidos se simplifica mucho más y entonces se definen cuáles son las situaciones que deben ser calculadas y los diferentes coeficientes con los que se deben afectar las acciones que entren dentro de esa consideración contemplada. Por ejemplo, en la combinación que ven en la pantalla, en la Service 3, el servicio 3, ahí está indicada para las comprobaciones relacionadas con la existencia de tracciones en los elementos de hormigón pretensado. Es decir, corresponde a la comprobación de la fisuración. Si se va a comprobar la fisuración de un elemento de hormigón pretensado en el RCD, las diferentes acciones deben mayorarse con los valores indicados expresamente en la tabla que aparece en la diapositiva. O sea, no deja de ser una simplificación, una guía más precisa que la posibilidad prácticamente infinita, con una casuística tremenda que marcan las normas europeas. Recuerdo nuevamente que esta tabla lo único que dice es cómo debemos combinar las diferentes acciones a partir de sus respectivos valores característicos y los coeficientes de combinación indicados. Las verificaciones de los estados límite, precisamente buscados con dichas combinaciones de acciones, se realizarán posteriormente a partir de las solicitaciones obtenidas. Por último, como aplicación del método semiprobabilista y para ver que efectivamente es así, eso no solamente ocurre con las acciones, en consecuencia con las solicitaciones, sino también con las resistencias. Por ejemplo, en hormigón, los valores característicos de la resistencia de los materiales, tanto la resistencia a compresión del hormigón como a compresión y tracción de los aceros insertos en la matriz de hormigón, corresponden a cuantiles de una probabilidad del 5% de no ocurrencia. Por lo tanto, es muy improbable que los valores que estamos utilizando de la resistencia del hormigón se incumplan. Aunque, que quede bien claro, como toda relación probabilística, existe una cierta
posibilidad de que eso ocurra. Pero en cualquier caso, si en algún momento ocurriera, estaríamos protegidos legalmente por la normativa que hemos utilizado. Estos valores característicos de las resistencias se adoptarán dependiendo siempre de la influencia del problema tratado. Debemos recordar, y vuelvo, y esta es la última vez que lo digo, que los valores de cálculo de las propiedades de los materiales, lo mismo que hemos dicho en las acciones, se van a obtener a partir de los valores característicos afectados por un coeficiente parcial de seguridad. Y recuerdo, y ya es la verdad la última vez que lo digo, siempre que introducimos valores numéricos, coeficientes parciales en este método semiprobabilista, que es la base del método de los estados límite y del RFD, recordemos que detrás de ese número hay una probabilidad de ocurrencia, ¿vale? Desterremos el concepto de coeficiente de seguridad tal y como suponíamos en los métodos clásicos, sino que aquí detrás de ese número hay una función de probabilidad simplificada. No es más que eso, sin más. Bueno, hemos llegado al final del seminario. Aquí les indico, bueno, las fuentes bibliográficas que hemos utilizado, que básicamente son las normativas y unas notas desarrolladas por compañeros nuestros que antes que nosotros han hablado sobre el tema. Recuerdo que estamos a su disposición para cualquier cuestión en la que requiera nuestra colaboración. Por descontado que estaremos encantadísimos de poder atenderles en las direcciones electrónicas indicadas o a través de nuestra página web. Vamos a ver, paso por aquí. Igualmente, para cualquier duda relacionada con el software Civil Studio, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web Civil Studio o nuestra dirección electrónica. No olviden que pueden instalar la versión gratuita Civil Studio directamente desde la página web indicada en pantalla. Dicha versión gratuita incluye 7 de los módulos del software, así como la opción de prueba del resto de los módulos. Y de igual forma les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube de Civil Studio, donde tienen a su disposición todos nuestros webinars, además de vídeos relativos al uso del programa y de contenido tanto general como específico sobre cálculo estructural. Y de igual manera pueden suscribirse al canal de YouTube de Imagina, en el que además de los seminarios que prepararemos, incluimos diferentes materiales relacionados con nuestros proyectos y obras. Les invitamos a que se suscriban a ambos y estén continuamente al tanto del nuevo material que vamos desarrollando. Precisamente en esta línea, me gustaría anunciarles que desde ya se pueden inscribir para nuestro próximo webinar sobre el módulo Puente de Vigas, que tendrá lugar el próximo jueves 4 de junio. Lo pueden hacer desde la web de Civil Studio, concretamente en la pestaña de formación. También en la misma web de Civil Studio, pestaña formación, se podrán registrar al curso que comenzamos ayer, en el que durante 4 semanas trataremos de forma integral el proyecto de tableros de vigas pretensadas y postesadas. Y como no podía ser menos, después de este seminario tan emocionante y tan evocador, los criterios de análisis y dimensionamiento de cada estado límite a verificar. Bien, hasta aquí el webinar. Voy a intentar